Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, hoy empezamos con la caracterización de los personajes. Es la segunda semana ya del curso. Los que no se hayan apuntado, el curso está disponible, está online, pueden acceder de manera gratuita. Lógicamente, el curso está complementado con el libro. En el libro es donde yo realmente vuelco todo el material, el material de primera línea, pero el curso también está muy bien. Ahí desvelo, doy bastantes consejos y se pueden trabajar, además con los ejercicios que tiene, etcétera. Vale, bueno, lo primero que yo propongo en la teoría que yo sigo es que la caracterización, desde mi punto de vista, debe ser una caracterización equilibrada. Hay que tener en cuenta tanto los aspectos psicológicos como los físicos. Eso no quiere decir, por supuesto, que haya que hacer una descripción integral. Hay gente que simplemente describe el aspecto psicológico y se olvida completamente del físico. Y hay gente que es más tradicional y que le gusta mucho pues hacer una descripción o una caracterización más profunda de los personajes e interrelaciona el aspecto psicológico con los físicos, etcétera. Eso ya depende de cada quien. Pero bueno, una caracterización equilibrada, esparciendo los matices que nos interesen por aquí, por allá, no está nada mal, está bastante bien y le puede proporcionar al lector una serie de sensaciones, de emociones adicionales de las que hablo en el libro, que pueden mejorar muchísimo, digamos, el efecto, ¿no? Y la capacidad también de comunicación del libro. Pero bueno, volviendo a la caracterización equilibrada, hay un conjunto de atributos que se le pueden asignar a los personajes y que pueden facilitar ese reconocimiento, porque uno de los retos más grandes cuando nos introducimos en la ficción, sobre todo en la novela, es que las personas no se pierdan cuando empezamos a trabajar muchos personajes, cuando intervienen esos personajes, bueno, pues que los lectores sepan definir muy bien quién está hablando en este momento y cómo y bueno, brindarle elementos para que él sea capaz de identificarlos. Si esto se hace bien, inclusive las acotaciones pueden hasta desaparecer, porque si una persona repite una palabra muchas veces, o es tartamudo, o es cojo, bueno, pues se pueden utilizar todos esos recursos. Aquí pongo un ejemplo de Mario Puzo. A ver, vamos a ver de qué forma él lo hace. Fíjense, Giorgio, el mayor, tenía 27 años, era muy taciturno, poseía una inteligencia especial y un rostro impenetrable. Fíjense que en poquitas frases ya le está creando no solamente una imagen visual, sino que también nos está preparando para introducirnos en lo que yo llamo la densidad psicológica, que básicamente es todo ese soporte en el que se debe mover un personaje para que parezca mucho más creíble. La densidad psicológica lo que hace es que dota al personaje de autonomía. En este caso, lo que pretendemos es dejar que sea una marioneta, un artilugio que se convierte en un ser humano consciente, que tenga un poder de decisión, que dude, que titubee, que se equivoque, pero sobre todo que sea capaz de interactuar con su entorno. En este caso, Dante, el personaje que asesina a Pippi y que luego prepara en compañía de Lucy el asesinato de Cross, reacciona ante muchas circunstancias que son personales y muy comprometedoras y que además desencadenan una situación familiar muy compleja para los clerucios, que finalmente tienen que terminar con su vida. Es decir, la densidad psicológica hace que los personajes reaccionen ante determinadas situaciones. Esos monigotes que vemos por ahí, esos personajes arquetípicos que no son capaces de reaccionar o con unas reacciones insuficientes, realmente no llegan a cuajar porque no producen esa impresión que necesita el autor de que son reales, de que son de carne y hueso. Y esto es muy importante, yo creo, para interactuar y para comunicar. Yo creo que el kit de una novela, entre muchos otros factores que intervienen, pero yo creo que la caracterización es muy importante porque podemos conseguir que ese lector se identifique, por ejemplo, por mencionar solo uno de los aspectos que considero también vitales, podemos conseguir que ese lector se identifique con el arquetipo que estamos proponiendo, con ese personaje, y a partir de que usted consiga esto, ese lector va a devorar ese libro, va a beber ese libro
y ese libro va a causar un impacto profundísimo en esa conciencia, es decir, prácticamente va a memorizar una serie de situaciones porque van a tener repercusión y significado para él. Entonces, por eso es importante trabajar los personajes desde este punto de vista, hacerlos reaccionar y enmarcarlos dentro de un arquetipo que sea interesante. Luego está la adecuación. Como es lógico, las personas tenemos una estructura psicológica y tenemos que ser capaces de justificar los actos de todas las personas. Inclusive, hay una forma de trabajar y es desarrollando previamente los personajes, sus características y ponerlo ante diferentes situaciones. ¿Cómo reaccionaría José ante esta situación, ante esta otra? Todas ellas límites, ¿eh? Ante el peligro, ante el miedo, ante el fracaso, ante un hombre que le gusta, en el caso de que sea un homosexual, porque eso nos ayuda a perfilar mucho mejor las características del personaje y a definirlo. Y luego nos dan cierto margen para maniobrar ante de determinadas situaciones. Y todo ese engranaje que vamos creando es lo que le da realmente consistencia y solidez a nuestra obra. Y la adecuación interviene aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que básicamente se puede hacer lo que queramos con nuestros personajes, los podemos mover de un lado a otro e inclusive pueden asumir una actitud completamente diferente de lo que ellos piensan. Pero esto hay que justificarlo y aquí es donde interviene la adecuación. Es decir, hay que brindarles a los lectores elementos que justifiquen esas acciones, digamos, temerarias en algunos momentos o intempestivas. Puede ser que una persona sea muy tranquila, pero un día, en un momento determinado, le tocan una tecla, le tocan un punto que sea particularmente doloroso para él y eso puede provocar una erupción, puede convertirse en un volcán. Y en este sentido, la adecuación es importante para que la ficción no se caiga ante los ojos del lector y él se siga creyendo esa historia y siga vibrando con la historia, porque yo creo que eso es lo que hacemos. Cuando encontramos una historia con la que conectamos, lo que hacemos es vibrar con la historia y avanzar y empezamos a devorarlas. El consejo en este caso es, tenemos que provocar que los personajes tomen decisiones, sean del tipo que sean, inadecuadas, pueden reír, llorar, perderse en el vicio o reaccionar de una manera inverosímil. Pero aún así, hay que brindarle a ese lector suficientes argumentos como para que el comportamiento del personaje, incluso cuando este sea errático, sea adecuado. Una persona, es muy difícil que una persona salte, se lance por un barranco, ¿no? Una persona joven, una persona, digamos, que tiene una situación económica solvente, bueno, pues hay que justificar por qué esa persona en ese momento se va a lanzar. Ahora, la justificación tiene que ser hecha también con mucha inteligencia, es decir, uno tiene que ir aportando toda esa información de manera muy escalonada, hay que diseminarlo a través de toda la obra de una forma que prácticamente no se note, pero que llame la atención del lector para que cuando llegue ese momento, el lector ate los cabos y diga, ah, caramba, se tira, claro, porque él realmente es una persona muy conservadora y no va a soportar que su empresa haya quebrado. Y él en la segunda página dijo que si esta operación financiera no le salía bien, pues sería capaz de cometer una locura. Y esta es la locura. Esto es un ejemplo que les pongo, algo que se me ha ocurrido muy rápido, pero creo que es válido. Luego está la verosimilitud. Este es un punto que nos tenemos que preguntar. Muchos de los personajes que yo estoy viendo en obras, además, de primera línea, son personajes que rozan prácticamente la inverosimilitud. Yo creo que esto lo hacen los escritores para potenciar el efecto de sus obras, para generar ah, más empatía con el lector. Desde luego, a nosotros nos sorprende una cosa extraordinaria ante los hechos ordinarios, no nos sentimos sorprendidos y no suelen despertar nuestra curiosidad. Pero si nos encontramos con un hombre, digamos que mide 1,95, un señor blanco, rubio, muy musculoso, y cuando nos enfrentamos a él físicamente, lo golpeamos y aparentemente no siente dolor, eso despierta nuestra curiosidad, pero sobre todo despierta nuestro miedo.
¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que está pasando ahí. Entonces, desde un punto de vista puede ser inverosímil. Entonces, vamos a transitar durante toda la novela, vamos a obligar a ese lector a estar atado a nuestra novela con miedo, porque él no sabe lo que está pasando ahí. Eso sí, si trabajamos el nivel de realidad correctamente, es decir, si le damos un ambiente y un contexto correcto, la persona se cree que está en este mundo real, que esto es una representación real, él se va a encontrar, cada vez que aparezca este rubio, él se va a encontrar ante la sensación, va a experimentar miedo porque no sabe por qué a este hombre no le duelen los golpes cuando lo agreden. Y al final nos vamos a dar cuenta, nos vamos a enterar de que padece una enfermedad que es muy, que a lo mejor ataca a un porcentaje muy pequeño de la población y que se caracteriza pues precisamente porque las personas no sienten ningún tipo de dolor. Ese es un ejemplo. Aquí también pongo algunos. El ejemplo que he puesto es de la saga Millennium. Creo que es del primero de los libros. Pero también está el caso de Lisbeth Salander, que es la coprotagonista. Y bueno, esta chica tiene un montón de características que son inverosímiles. Es una chica que no tiene formación y sin embargo tiene un dominio de la informática o de la programación que es mucho más complejo. No es exactamente informática, sino programación, muy complejo al punto de que es una de las hackers más... no más inteligentes, sino una de las mejores hackers a nivel internacional. Es una persona que tiene una habilidad especial para espiar a otras personas utilizando bueno, pues, las redes informáticas, etcétera. Sin embargo, toda la estructura psicológica de ella es muy delicada. Es una chica que ha sido violada varias veces, creo que también tuvo sus dificultades con sus padres, vamos, que estuvo en hospicio desde muy niña. Entonces realmente no es una persona muy comunicativa, es una persona muy reservada. En ese sentido creo que está bien hecho ese personaje, creo que está bien construido, pero prácticamente está en la línea, está rozando, porque ¿cómo tú justificas que esa persona tenga un dominio tan alto, tenga un dominio tan elevado de la informática, perdón, de la programación? Lógicamente yo sé que no hace falta haber estudiado una carrera para dominar un lenguaje de programación, pero una cosa es un lenguaje de programación y otra cosa es ser una persona realmente o estar muy especializado en todo lo que tiene que ver bueno, pues, con el ataque y con el robo de información a través de los ordenadores. Porque si no, no existirían las carreras de 5 años ni los másteres de un año donde se actualizan constantemente a los profesionales y se les dota de una estructura muy sólida. Es decir, aquí hay que tener mucho cuidado con eso. Yo no soy informático, pero yo he conversado con los informáticos y, por ejemplo, ellos me dicen que se nota mucho la diferencia entre un informático de carrera y uno que no es de carrera. El informático de carrera tiene una estructura, tiene una metodología y trabaja de una manera muy organizada. El informático que es autodidacta, esto le falla. ¿Por qué? Porque no han estudiado la asignatura, creo que se llama arquitectura de la programación o algo así. Y es lo que te da ese tipo de soporte. Entonces, eh, hay que aprender a construir personajes verosímiles y luego podemos jugar, podemos llevarlos hasta la línea porque el lector muchas veces no se va a dar cuenta. Cuando somos capaces ya de crear un personaje que sea lo suficientemente atractivo, ese lector ya no se da cuenta, porque yo cuando leí esta novela, yo no me di cuenta. Esto fue a posteriori, después de leer el libro 2 o 3 veces, analizándolo en profundidad, me di cuenta, pero en ese momento, con esa emoción, yo estaba literalmente sorbiendo la historia. Entonces son digamos, forma parte del contrato que no está escrito, pero que, bueno, es el acuerdo que establecemos cuando abrimos el libro con el autor. Y son, pues, se lo perdonamos, no se echa a ver. Entonces, este es un consejito también que yo creo que es muy interesante y yo creo que les va a ser muy útil. Si conseguimos que los lectores empaticen,
muy bien con esos personajes y los sumergimos dentro de la historia, el lector no va a estar pensando en lo que no, en otros aspectos y no identificará los errores que pueda tener la obra. Eso es interesante. Vamos a ver el siguiente punto, que son las contradicciones. Todos los personajes tienen que tener contradicciones. Nuestro trabajo es este. El trabajo del escritor es el trabajo de una persona que vuelca o refleja la realidad. Y la realidad tiene que estar llena de contradicciones. Si no hay contradicciones, si no hay conflicto, no hay historia, señores. Todas las historias están construidas alrededor y sobre la base de los conflictos. Sin eso no podemos ir a ningún sitio. En este caso, por ejemplo, yo creo que pongo el ejemplo del Don cuando manda a matar a su sobrino, a uno de los sobrinos de él. Este señor es un mafioso, es un hombre terrible, tremendo, ha matado a muchísima gente, sin embargo, siente un afecto y tiene su código de conducta con su familia. Y en este caso, él se da cuenta de que su sobrino es un obstáculo real para que la familia deje de transitar por la vía o por la vida o por el crimen. Y bueno, es una contradicción porque durante toda la novela, Mario Puzo nos dice bueno, que este padrino, este señor que es muy inteligente, profesa verdadero amor por su sobrino. Y sin embargo, al final lo mata. O sea, tiene que matarlo. No recuerdo las circunstancias en las que lo mata. No recuerdo si lo mata él o si encarga el trabajo a otra persona. No lo recuerdo porque hace mucho que lo leí. Pero sí sé que finalmente tiene que terminarlo. Entonces, el lector cuando llega a ese punto no está sorprendido. Es una contradicción profundísima, pero es verosímil. Me lo creo porque yo sé que este hombre es un estratega increíble y no va a arriesgar la salud de toda la familia por un integrante de la familia. Entonces, esto hay que aprenderlo, hay que aprender que los personajes se mueven, que los personajes cambian y que los personajes evolucionan. Esto yo creo que es muy importante. Vamos a ver las virtudes también y los defectos. Los defectos son características intrínsecas del ser humano. Es importante utilizarlas con maestría para agregarle valor a una obra. El ser humano, cuando leemos, muchas veces leemos porque nos interesa, queremos ver esos defectos, esos problemas en otras personas y en cierta forma nos identificamos con esas personas y ya estamos pensando, bueno, ¿y qué haríamos nosotros ante esta situación, no? Hay un ejemplo que les voy a poner, que es muy interesante, ¿no? Hace como 2 semanas estuve viendo en Facebook unos vídeos y en uno de esos vídeos hicieron un experimento social y era muy sencillo. Estaba en un centro comercial de Norteamérica y había una pareja que estaban sentados en un banco, chicos jóvenes, 23, 20, 24 años. Y se aparece otro muchacho y le pregunta a la novia que por cuánto dinero le presta a su novio una noche. Y ahí empiezan, ¿no?, a proponer que si esto, que si lo otro, y le dicen 1.000. Entonces es una broma, 1.000, muy bien, 2.000, todavía sigue siendo una broma. Cuando dicen 5.000 euros, ya el chico se levanta, ¿no? Es el muchacho se levanta ya y ya uno empieza a ver lo que se pone un poco nervioso ya. Entonces, el que está haciendo la propuesta ya se cansa ya y dice, pues mira, no, mira, eso no. Yo quiero 10.000, mira, 10.000. Y bueno, se empiezan a reír, se creen que es una cámara oculta, pero cuando saca el fajo de billetes, cuando saca 10.000 euros y se los pone en las manos, aquello ya se pone ya tenso. La novia le cambia todo el lenguaje no verbal. El novio empieza a mirarla como diciendo, sí, 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 necesitamos 10.000, 10.000, 10.000 que nos hacen falta. Entonces, explotar los defectos y las virtudes de los personajes, realmente yo creo que es lo que hace que las personas vibren, porque ¿a quién le interesa lo ordinario? ¿A quién le interesa
lo que estamos acostumbrados a ver. ¿A quién le interesa la vida opaca y oscura de un funcionario cuya vida transcurre con una linealidad y con una monotonía que muchas veces refleja nuestra propia existencia? También se puede trabajar con la monotonía y se puede trabajar con la vida de un funcionario. Eso desde luego. Pero hay que trabajar, en mi opinión modesta, los defectos y las virtudes de las personas. Aquí yo pongo algunos ejemplos de El Jugador, Ana Karenina también, pero sobre todo en El Jugador, esa novela me impactó, yo la leí también hace muchos años, me impactó la manera que Dostoyevsky describe desde el punto de vista psicológico a ese personaje que está poseído por el deseo de jugar, que es una persona que no se puede contener y que encima, si mal no recuerdo, está enamorado de una señora que es noble, ¿no? De una chica que es noble. Entonces yo creo que jugar con los defectos, con las virtudes de los personajes e involucrar al lector en, en estas situaciones, yo creo que es parte del camino que tenemos que aprender a transitar para conectar. Insisto, yo creo que es importante aprender a conectar o al menos aprender a comunicar muy bien para que ese lector sea persuadido y termine con esa lectura. Luego están las aspiraciones y los deseos. Como ustedes pueden ver, he ido desgranando prácticamente cada uno de los aspectos de la personalidad de un individuo, ¿no? Y ahora estamos viendo el tema de las aspiraciones y los deseos. Esta también es una forma de definir a una persona, porque las aspiraciones y los deseos nos poseen a nosotros. Muchas veces son el motor que nos hace avanzar, y a partir de estas aspiraciones y de estos deseos somos capaces de realizar los sacrificios más grandes. Yo he visto gente, los empresarios, por ejemplo, están poseídos por el afán de lucro, muchos de ellos, y son capaces de realizar las mayores barbaridades. Las mayores barbaridades, simplemente por su afán de lucro. No quiero decir que todos sean así, pero es un arquetipo que está muy bien definido. Tenemos el arquetipo también de un enfermo mental, por ejemplo, o de una persona cuya aspiración es convertirse en el capo de los capos, es decir, en el peor hombre que exista sobre la faz de la tierra. eh, Él quiere ese tipo de admiración de los demás. Entonces, esa aspiración y ese deseo nos puede ayudar a justificar por qué ese hombre es tan cruel en sus actos. Y es cruel simplemente porque se quiere diferenciar del resto de los matones. Quiere que lo identifiquen enseguida como un tipo peligrosísimo dentro del tema este del AMPA. Entonces, en la medida en que sepamos mostrar al lector los deseos y las aspiraciones de nuestros personajes, vamos a ganar también en verosimilitud, porque a fin de cuentas la experiencia vital nuestra está basada en el deseo. Sin deseo no hay vida. Sin deseo todo se queda ahí. Una vez que las personas pierden las ganas de vivir, se mueren. Ya está. Y nuestro trabajo está basado básicamente en eso, en la vida. Las únicas personas que no desean son los yogis muy experimentados, que ellos quieren alcanzar el nirvana, que supuestamente ahí no hay que pensar nada, pero inclusive buscar el nirvana, eso también es un deseo. Bueno, hay algunas preguntas que yo he puesto, son charlas breves ya, yo creo que están enfocadas a que ustedes reflexionen y a complementar un poco lo que hemos visto en los contenidos que están en el taller y también en el libro. Vamos a empezar con la primera de ellas. La personalidad, el temperamento y el carácter influyen en la construcción de los personajes. Esto es importante. Personalidad, temperamento y carácter no son lo mismo. Esa información, si mal no recuerdo, la tengo en el curso. Si no está en el curso, está en el libro. Luego es importante conocer las características de los arquetipos. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizarlas de manera conveniente en nuestras caracterizaciones. El arquetipo es una base excelente, estupenda, para caracterizar. Si no conocen los arquetipos, pues hay que leerse los arquetipos, hay que saber cómo son los arquetipos, primero para huir de ellos también, porque si el personaje nos queda
muy arquetípico es un error también. Entonces tenemos que aprender a conocerlo para dominarlo y crear un personaje que realmente simule y que tenga una apariencia humana, real. ¿Qué papel juega la conducta humana y el deseo en la elaboración de nuestros personajes? ¿Qué es lo que los mueve? Muchas veces cuando yo estoy creando un personaje, bueno, no es llegar, yo al menos no llego y me siento ahí y empiezo a crear un personaje. A veces sí, pero con los años, ya ahora tengo 17 años, imagínense, cada vez soy más joven, pues con los años lo que he hecho es pues ganar en experiencia, y ahora lo que yo busco es principalmente conocer qué motivaciones son las que mueven a un personaje. Y yo no doy un paso hasta que yo no sé muy bien qué es lo que mueve a ese personaje. Y eso me ayuda mucho. Me ayuda a avanzar. Me ayuda a darle una gran verosimilitud a ese personaje. Y luego también es importante conocer ese contexto social, ¿no? Es un chico negro que vive en Haití, en Sudáfrica, en cuando el apartheid, en Estados Unidos en los años 60 o en los años 50, en España en los años 50 o 60, en España en el 2018 o en Francia, donde hay también mucha tensión entre las diferentes razas y etnias. El contexto nos da mucha información y automáticamente hace que ese lector se sitúe, ¿no? A ver, ¿de qué están hablando? Ah, ya, claro. Rusia, 1954 o 1945, pues 1944, estamos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todas estas preguntas yo creo que tenemos que reflexionar. Algunas de ellas yo las contesto en el libro, por lo cual siempre los voy a remitir hacia el libro porque es un libro en el que he volcado mucha información y es complementaria. Luego, yo creo que esto es de lo más interesante, cómo podemos conseguir que uno o varios de nuestros personajes se vuelvan entrañables para el lector. Seguramente esto le sonará porque cuando un escritor hace una saga, sea del tipo que sea, me da igual, tanto si es una novela de las que te convierten luego en series, etcétera. Cuando un escritor hace una saga, realmente lo que está haciendo es repitiendo un personaje entrañable, repitiéndolo en diferentes situaciones, nada más que eso. El trabajo duro, el trabajo difícil ya está hecho ya. Por ejemplo, un caso muy sencillo, CCI. ¿A quién le gusta el CCI? Bueno, no ahora porque ahora realmente ha sufrido mucho desgaste, han pasado muchos años, pero pensemos en el primer año cuando apareció el CCI. A mí me pareció una idea extraordinaria, maravillosa, y esos arquetipos que ellos fueron presentando en el CCI eran muy interesantes, eran fascinantes en algunos casos. Ver esas mentes brillantes resolviendo unos problemas tan complejos, independientemente de la falsedad que pudiera haber detrás de las técnicas o de las pruebas que utilizaban. Lo importante es que ese guionista fue capaz de crear una ficción, además con una fuerza tremendísima. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Entonces el secreto, o uno de los secretos más interesantes para conseguir que nuestros personajes sean entrañables, es conocer primeramente el arquetipo. Eso es básico. Y luego yo me sigo preguntando cosas, ¿no? ¿Por qué el personaje de Katniss, la chica, la protagonista de los Juegos del Hambre, por qué se ha convertido en un personaje prácticamente de referencia? ¿Por qué la gente ha seguido tanto esa historia? ¿Por qué la gente se identifica tanto con ella? ¿Qué ha hecho la autora? Yo creo que es una chica, si mal no recuerdo, quien escribió este libro. ¿Qué es lo que ha hecho ella para que conecte también con las personas? Katniss es una persona sincera, es una persona honesta, es una persona humilde, es una persona que todos quisiéramos ser, es una persona que tiene una fortaleza interior, que tiene principios, es una persona bonita, ¿no? Cumple, digamos, con el canon que nos han impuesto en los últimos años, en los últimos 40, 50 años. Existe una técnica para que nuestros lectores o para que el público
empatice en general con los personajes que nosotros somos capaces de crear y, bueno, para conseguir que los lectores sufran también con los personajes y vivan esas vicisitudes. Cuando conseguimos eso, realmente estamos en el camino de la grandeza, porque nos queda muy poquito para crear verdadero arte, en mi opinión. Esto, bueno, todo esto yo lo detallo en el libro. Pueden revisar el capítulo 2 con certeza van a encontrar un montón de información muy interesante. Vamos a ver los consejitos ahora que yo les he puesto acá. Bueno, la densidad ya saben que es el sustrato que nos hace falta para que los personajes se muevan a través de la ficción. Luego es importante provocar que los personajes tomen decisiones inadecuadas. Los personajes de ficción se están equivocando constantemente. Pero también, por supuesto, hay que escapar de los lugares comunes y de los clichés, porque eso realmente no aporta. Estamos viendo en muchas obras que son estereotipadas y en muchas películas que se van repitiendo los mismos errores, los mismos defectos. Por ejemplo, uno que se me ocurre así, abuelo de pájaro, cuando hay una pelea, bueno, siempre tiene que ser en una proporción de desventaja, ¿no? Para el bueno. El bueno siempre tiene que enfrentarse a un montón de gente mala. Pero eso no es todo. El bueno siempre les gana a toda esa gente mala. Pero eso no es todo. Siempre, 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 cuando se termina cuando se termina la escena de violencia, en ese momento es cuando aparece la policía. Entonces esto realmente no aporta nada y esto no es arte. Esto simplemente son errores que tenemos que evitar. Es importante construir personajes que sean verosímiles y por supuesto la gente cambia constantemente, estamos cambiando, a veces no nos damos ni cuenta, pero muchas veces simplemente cuando salimos ya hacia la calle ya hemos cambiado, ya somos una persona diferente. Si salimos a la calle y un mendigo con mal olor, con mal aliento nos abraza, ya ahí podemos cambiar, porque nos damos cuenta de que nos causa repulsión. Y hasta ese momento pensábamos que éramos personas afectuosas y que podíamos darle nuestro cariño a cualquier ser humano. Pero de repente no, empezamos a sentir asco y queremos que esa persona nos suelte porque no soportamos ni un segundo más que nos abrace. Primeramente porque el hedor es insoportable y porque es un desconocido. Entonces en ese momento eso puede dar lugar a una reflexión. Y a partir de ahí podemos empezar a hilvanar. No es tan difícil crear ficción. Lo que tenemos que hacer es entrenar nuestras habilidades y nuestra capacidad de fabulación. Los personajes, ya lo he dicho ya, se cambian, se mueven siempre y evolucionan. Una obra es eso, es un personaje, es como una flecha que uno lanza en una dirección y sigue avanzando. A veces titubea, va hacia un lado o hacia otro, pero se trata de eso, de coger un personaje y de llevarlo hasta un punto, el punto que ustedes quieran, para generar o formar parte o propiciar ese espectáculo que quiere ese lector. El lector viene porque quiere un espectáculo, pues hay que darle ese espectáculo. Ahí entonces nos tenemos que auxiliar, por supuesto, de los defectos y de las virtudes de los personajes. No existen personajes sin virtudes, no existe ese muchacho bonito y precioso que se encuentra con una muchacha bonita y preciosa y que los dos son súper buenos, súper tiernos y que entonces les ocurren cosas terribles y tremendas, todo el mundo los envidia porque son perfectos. Desafortunadamente o afortunadamente, la perfección en el ser humano no existe. Ese tipo de trabajo y de obra existe y es muy comercial, pero no tiene calidad. Es una elección personal de cada uno, por supuesto, decidir qué es lo que va a hacer, ¿no? Cuál va a ser su enfoque. Pero en este caso realmente eso también es un error. Se puede hacer,
y la obra se puede popularizar y puede tener realmente una gran calidad y cumplir con los criterios estéticos realmente. Y bueno, el deseo también es importante, es un gran aliado, con lo cual no nos olvidemos del motor que hace que esos personajes empiecen a avanzar, empiecen a caminar. Bueno, chicos, pueden seguir aprendiendo con la lectura del libro. Incluye 58 consejos y bueno, incluye también los últimos avances en neurociencias. Creo sinceramente que nadie ha hecho este trabajo. Yo al menos he buscado mucho, me he documentado y no he encontrado ninguna persona que hasta la fecha haya utilizado las técnicas de la neurociencia y las haya volcado para que nos auxilien en la literatura. Los efectos yo creo que pueden ser muy, muy interesantes, desde provocar sensaciones en los lectores, olorosas, táctiles. Los que están leyendo la obra ya sabrán de qué hablo ya. Entonces ahí doy pautas muy interesantes para que esos lectores no solamente memoricen el principio y el final con los efectos de resencia y de primacía, sino que lo memoricen utilizando técnicas que están demostradas por los científicos que son muy efectivas y que realmente no conocíamos hasta hace muy poquitos años, porque toda esta investigación prácticamente ha empezado desde el año 2002, 2001 hasta la fecha, con lo cual es extremadamente reciente. Cuando lees el libro, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues vas a aprender cómo evitar que el lector abandone la lectura. Hay unos mecanismos que impiden que ese lector abandone la lectura y ahí yo los describo muy bien, con lo cual ustedes se pueden beneficiar de esto. Eh, explico también y expongo mi punto de vista sobre cuál es la mejor manera de elaborar con un conflicto. Cito también a algunos especialistas que saben muchísimo, entre ellos hay un español, que no recuerdo su nombre ahora. Bueno, esto ya lo he dicho ya, cómo conseguir que el lector recuerde el principio y el final, y cómo conseguir que los lectores tengan o sientan eh, o sí, sientan o tengan sensaciones táctiles y olfatorias. Esto cuando yo lo vi, sinceramente me pareció muy interesante. Bueno, pues a partir de esto podemos empezar el debate. Creo que ha sido una exposición bastante cortita. Ah, no, yo 42 minutos, bastante. Se me queda mucho en el tintero, pero bueno, si alguien quiere preguntar algo, Andrés, Miren, Fátima, Patricia, que le he visto que se ha incorporado ahora, a última hora. Bueno, este es el taller, estamos aquí pues para eso, para debatir y para aclarar dudas, las dudas que tengamos con la ficción. Así que bueno. ¿Cómo te enrolla, Ray? Te enrolla con una persiana. Ay, perdón, chicos, perdón. Y para escucharte, básicamente, yo quería plantear una cosa. Sí, dígame, Fátima. ¿Qué es mejor o qué es peor? Como con los colores. Contrastar las características o que las características sean combinables. Me explico. Un personaje. En su físico y en su psicología tiene que estar armonioso o para que sea más compensado tiene que estar enfrentada. En su físico, ¿me dices? Sí, físico, psíquico, las dos cosas. No, yo creo que eso, yo creo que yo lo que yo creo, luego escucharemos las opiniones de los demás. Lo que yo creo es que eso va en función de la obra, de tu estilo personal y de cómo tú lo quieras reflejar. Hay personas, yo dije antes ya que había personas que prefieren, se centran en el aspecto psicológico. Mira, Dostoyevsky es una persona que hacía pocas descripciones físicas, si mal no recuerdo. Y hay un escritor cubano que se llama Leonardo Padura, que también trabaja mucho el aspecto psicológico. Y yo creo que en general los últimos 50 años, creo, me arriesgo a equivocarme, pero es muy posible que haya un giro hacia el aspecto psicológico, es decir, a la caracterización, dando pequeños matices, breves matices del aspecto psicológico que nos definan ya ese personaje. Y el aspecto físico creo que queda, no queda relegado a un segundo plano, pero sí pasan por sobre él de una forma más ligera. No son esas descripciones farragosas que se utilizaban en el siglo XIX, aunque en el XX y en el XXI también las estamos utilizando, pero con muchas innovaciones. Por ejemplo, puedes decir que tenía el vientre
el vientre henchido o que era muy gordo y seguir con el aspecto psicológico, más que nada para que no pierda tensión, para que el lector no se disocie, porque cuando tú describes estás haciendo un alto en la trama, estás deteniendo la acción, estás dando como volumen a la historia. Eso es lo que pasa en realidad cuando tú empiezas a describir. Pero yo creo que va en función principalmente, primero, de tu estilo, de cómo tú te sientas más cómoda. Eso tienes que descubrirlo trabajando y escribiendo. Eso nadie te lo puede enseñar. Te podemos enseñar la técnica de la descripción, todo lo que tú quieras. Pero luego cuando tú te pones a escribir y la gente va leyendo tus obras, te van diciendo, ah, en esto me encantó. Y tú te vas dando cuenta de que ese me encantó, es que, claro, yo aquí hice una descripción psicológica muy aguda. Ah, pues entonces yo soy muy buena en esto. Oye, la descripción de las manos cuando habla esta persona, ay, eso me encantó. Entonces ya tú te das cuenta ya de que, oye, mira, yo soy buena también describiendo las manos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, Fátima? No creo que haya una fórmula. De hecho, yo creo que otra cosa no, pero no sé si se me oye. Sí te oigo, sí que te oigo. Vale, no, yo soy muy explícitamente muy poco descriptiva y te entiendo, y es verdad porque en realidad prefiero que eso lo aporte otra persona. Entonces, el lector, la parte física, es mejor que la aporte. Pero me refiero, por ejemplo, tienes que dar pinceladas. Y tú Sí, quieres eso es, eso es. en que una persona, no sé, pues es una persona muy alegre, ¿no? Vamos a Sí, poner es un hombre que es muy alegre. Entonces, el dilema es, ¿haces que todo lo demás resalte la alegría? Porque va vestido de color claro y tiene los ojos brillantes y una sonrisa fácil. O, por el contrario, hace que esa persona tenga un trabajo en el que tenga que ir de gris, que esté en un entorno más oscuro. A eso me refiero. ok, entiendo. Sí, tienes todavía un poquito de feedback, no sé por qué te vuelve a hacer feedback el micro. Sí, entiendo lo que tú dices. Aquí mi consejo es, mientras mayor sea el contraste que tú estableces con el personaje, mayor es el efecto que tú vas a causar en ese espectador. Justo estaba reflexionando sobre eso ayer por la tarde. Justo estaba pensando en eso. Te pongo un ejemplo también muy sencillito. Cómo tú lo vayas a hacer ya es una cuestión, yo creo que bastante personal. O sea, si tú quieres decir que tenía una vida aparentemente perfecta y maravillosa hasta un momento en el que todo se desmadra y ocurren un montón de situaciones conflictivas que destruyen, por supuesto, ese entorno paradisíaco en el que él vivía, es interesante. La técnica de contraste es muy útil porque nos va a ayudar a provocar esa reacción en el lector que tanto nos interesa. Yo ayer estuve pensando en algo muy, la verdad, perdón para los cristianos y los católicos que están aquí, pero bueno, estábamos en una ceremonia. Estaban sacando a la Virgen del Socorro, creo que se llama, aquí en Madrid. Y yo no sé por qué razón a mí se me ocurrió un asesinato de dos homosexuales dentro de la iglesia. Bueno, pues destrozando pues todos los elementos sacros, ¿no? De la iglesia y realizando, digamos, acciones indecorosas, ¿no? A los ojos de los religiosos fervientes o de los religiosos, ¿no? Eso es una situación de contraste también. Me pareció un contraste muy fuerte, muy extremo, por el que te pueden perseguir y por el que te pueden hasta matar posiblemente. Fátima, eso contesta tu pregunta. Sí, o sea, entiendo que va por, o sea, son recursos que se usan cuando... El contraste tienes que Pero, usarlo. El contraste tienes que usarlo, Fátima. claro, Es un arma muy poderosa. y a veces por ensalce. O sea, pues, si tú quieres, por ejemplo, la escena esta que
tan blasfema que te van a quedar por ella. ¿Qué se le ocurría? A lo mejor, o sea, a lo mejor, en un momento determinado eso choca mucho en torno a acción, Ajá. pero también puede, en un primer momento, poner a esas personas como muy beatas o que Sí, en América sí, hay sí, claro, mucha cultura claro. Tú bájalo, de la eso es, bájalo al principio y luego, cuando hagas el contraste, pasas al otro lado. Y eso es lo que te da ese efecto. Perfectamente, es así, como lo has dicho, Fátima. Es así. no, al Así, fin y al cabo son ingredientes o elementos que se combinan. sí, Ahí el arte de combinar una cosa con otra o una especie con otra para el sabor que tú quieres. Pero era efectivamente. como una especie de posicionamiento para que la gente se motive a compartir. Ujú. ¿Cómo prefieren ellos? Ah, ok, estupendo. Bueno, chicos, tienen la palabra todos. Ya yo he hablado mucho. Me callo entonces y que hablen. Ahí hay un montón de gente aquí muy inteligente que puede dar su opinión. Hola Ray, buenas noches. Mira, Eva, para mí no me ha quedado muy claro esto del contraste entre el personaje y la situación. Ah, ok, estupendo. Eva, muy buenas. Buenas. El contraste creo que lo trabajo en el libro prácticamente al final, ¿eh? El contraste no es que sea complicado, pero tiene su intríngulis. ¿Ustedes me escuchan bien, por cierto? Sí, sí, muy bien, muy bien. Ah, estupendo. Vamos a ver, hay alguien que está por aquí hablando. Nada, Patrick, no pasa nada. Estupendo. El contraste yo creo que lo trato con mayor detalle en el libro. Cuesta trabajo porque es una técnica yo creo que se emplea en prácticamente todas las novelas de diferentes maneras según la sensibilidad del autor, pero en esencia es provocar una reacción en el lector a partir de la contraposición de elementos. O sea, situar un elemento que es completamente ajeno, esa puede ser una forma, o luego, la otra, es que una persona transite de una situación, por ejemplo, muy buena a una situación muy mala, o que una persona desee, por ejemplo, una profesión y luego que se dé cuenta de que esa profesión va a acabar con su vida o de que él antes era feliz y que cuando él consigue finalmente ese propósito es completamente infeliz porque lo ha perdido todo. Ha perdido su familia. Ese es el contraste, ¿ves? Ese es el contraste que se establece. Por ejemplo, un empresario. Tiene 25 años, funda una familia, su mujer es hermosa, la ama. Y bueno, este señor tiene dos hijos y con los años lo que hace es que tienen un sueño en común, ¿no? El sueño es no ser millonarios, pero vivir muy bien, etcétera. Con los años la empresa le va demandando más y más tiempo y su carácter, por supuesto, se va afectando. Empieza a tener pocos rendimientos desde el punto de vista sexual. Entonces toda su vida se va transformando y al final podemos llegar a las antípodas de lo que él quería. O él pensaba que la felicidad estaba en ganar 1 millón o 2 millones cada año, porque creía que la felicidad era eso y no se dio cuenta de que la felicidad era tener a su familia, tener a sus hijos, tener salud, tener tiempo para vivir, porque lo más preciado, lo más valioso es el tiempo que tenemos. Ese es el efecto por contraste. Ya. Y otra cosa, Ray, mira, Sí, cuando dices la personalidad, temperamento y carácter, es del personaje, ¿no? No tiene nada que ver con el sí, eso es. Tenemos que saber qué cosa es la personalidad, qué es el temperamento y qué es el carácter. Hay uno de esos elementos con los que nacemos y no podemos cambiar. Y otros se van conformando también con la experiencia social. Esos son conocimientos que tenemos que conocer, perdón, que tenemos que decir, que dominar, tenemos que saber Claro. para poder trabajar, si no es que no, si no es que realmente estamos en pañales, señores. Tenemos que tener un bagaje técnico para poder demostrar que somos buenos. Yo creo que el problema, la gente aquí yo la veo que tiene mucho talento y que son buenos, que tienen muchas ideas,
Pero el problema principal que yo veo es que la gente no tiene suficiente técnica. Desafortunadamente, la literatura española sí ha dado a muchos genios de la literatura, pero no hay que engañarse. Las técnicas duras han venido generalmente pues, de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, etcétera. Y eso yo creo que obedece también a la idiosincrasia y a las particularidades de los españoles, ¿no? Yo creo que eso es importante y es que lo he visto mucho. Son buenos, tienen unas ideas muy buenas, pero luego te encuentras que descubren una técnica que ya la conocíamos hace 150 años. Y está bien que lo descubras porque significa que eres inteligente y que tienes mucho talento. Pero, amigo mío, eso ya está descubierto ya. La técnica es para que usted la aprenda y entonces descubra cosas nuevas. Ese es el punto. Al menos es lo que yo veo. O sea, Galdós, por ejemplo, era muy bueno. Perdón, sí. Andrés. No, que Perdón. bueno, una reflexión acerca del tema de la caracterización psicológica, el predominio de lo psicológico en los personajes respecto a lo físico, que pienso yo que depende en buena parte del enfoque, por ejemplo, de la novela. Es decir, si es una novela intimista, Sí. escrita del punto con la técnica de narrador omnisciente, pues lógicamente dará mucha preeminencia a lo psicológico del personaje. Claro, en realidad todo es la vida íntima del personaje y claro, y marginará un poco. Pero si se trata de en lo físico, pues se trata de una novela en la que hay o se quiere que haya, pues a lo mejor mucha acción y tal, pues con un lenguaje más bien sencillo para que dirigido a determinado lector que le gusta todo eso, entonces lo físico será fundamental. Estupendo, Andrés, una reflexión muy aguda. Respecto a los contrastes, me parece que hay que tener cuidado, es decir, buscar el contraste con la realidad, muchas veces con la realidad es interesante, pero claro, como todo en la novela, como casi todo, hay que tener cuidado con guardar un equilibrio. Si contrasta mucho, al lector le puede parecer inverosímil, aunque tenga lógica interna. Sí. Una cosa, la verosimilitud en literatura es más bien interna, pero si contrasta mucho, el lector dice, esto es imposible, vaya invento, ¿no? Pero ahí tienes que trabajar la verosimilitud. Hay que trabajarlo mucho, claro. Ahí tienes que trabajar verosimilitud. Porque todos nos cansamos de eso, ves una que es que es imposible. Es cierto que los personajes, las novelas no son una copia de la realidad, evidentemente, pero por lo menos en mi opinión no debe separarse demasiado de la realidad, demasiado. Se separa, es otra cosa, es ficción. Pero si trata de patar demasiado, por ejemplo, algunas películas de citar el director, no pasa nada, pero de Pedro Almodóvar, por ejemplo, de la sí. Da la impresión de que trata, y yo lo admiro, o sea, que sea un buen director, pero muchas veces te sientes que te toma el pelo, es decir, mete elementos para pasarte, para asombrarte, para... Es que hay que tener cuidado, claro, voy a mencionar una perlita para que se queden con ella. La hipérbole es muy importante. Y este señor que tú has mencionado trabaja mucho la hipérbole. Ya hablaremos de la hipérbole con tranquilidad, pero ahí has tocado un punto, Andrés, muy interesante. Y hay gente que ha renovado la hipérbole y la trabaja muy bien y está teniendo mucho éxito solamente con la hipérbole, fíjate. Para que veas que esto de la técnica, qué cosa más interesante, ¿no? Solo con un aspecto que domines muy bien, puedes triunfar. Solo con eso. Es muy interesante y difícil. Es muy difícil. La técnica es fácil de enunciar aquí, por ejemplo, pero luego llevarla a la práctica, que escribir bien, hay que distinguir entre escritor y autor. Autores hay muchos, escritores pocos. Es una tarea, por eso tardamos tanto, porque es muy difícil, ¿verdad? Y literato también. Es muy difícil. Muy difícil. El lector también es literato. No, literato es una persona que, lo que me enseñaron a mí, es una persona que es realmente el narrador
con mayúsculas, porque es una persona que es capaz, es como el actor de carácter. Cuando ustedes ven a Javier Bardem encarnando a un asesino, por Dios, que se quiten todos los demás. Yo me lo creo. Y cuando nos encontramos con un Vargas Llosa, que es un literato, Vargas Llosa no escribe solamente novelitas de amor. Vargas Llosa es capaz de ir a República Dominicana, hacer una investigación ahí sobre el dictador, crear un super libro que uno dice, Dios mío, me lo creo, este hombre estuvo ahí. Para nada, para nada. Eso es no, lo escribió, él lo ha dicho en alguna entrevista en la Biblioteca Nacional, consultando los libros. Eso es una locura, o sea, eso es un Lo que pasa es que ha leído sobre el tema, leyó muchísimo. O sea, sí. Muchos escritores escriben en bibliotecas importantes, ¿no? Donde dispones de todo tipo de documentos y libros, y ahí te encierras y además te concentras mucho porque todo el mundo está en ello. Sí, y, es cierto. Y luego él lo ha dicho. Es que eso no, es cierto, es cierto. Igual que cuando vivía en Londres iba a la National Library también allí. También se han escrito grandes obras. Algún día podremos, algún día. Hay que tener paciencia. Todo esto de las técnicas que yo menciono aquí, como bien dice Andrés, señores, sinceramente, nos dan una base importante, nos dan pero realmente tenemos que aprender a usarlas, y eso es lo más, eso es lo ir difícil. Depurando a medida que se escribe. Eso es. Cuando Realmente se corrige, como decía Chekhov, escribir es corregir. Eso es. Y en las correcciones, a mí me ocurre, por ejemplo, las correcciones que hago muchísimas, y lecturas, y muchísimas, hasta que ya dices paro, porque todas no acaban nunca, pero en esas correcciones, esas segundas, terceras y cuartas, aprendes mucho, te das cuenta de que vas aprendiendo mucho, ¿no? En los errores que has cometido, claro, y en las rectificaciones que haces, aprendes muchísimo. Claro, se está aprendiendo constantemente, ¿no? Sí, aprendemos constantemente. Y sí, realmente Andrés casi ha transitado por todo el proceso ya. es aprender la técnica, depurarla, pero luego viene un aspecto muy interesante que yo no he tratado nunca y que, bueno, toca ahora, en el último semestre del taller, y es la reescritura. En realidad, un escritor lo que hace es reescribir sus textos. Y esto es un malentendido que mucha gente difunde. Yo creo que también hay ciertos intereses ahí que interesan, ¿no? Que la gente no sepa realmente por dónde van los tiros en realidad. Por eso surge también, he visto eso del bloqueo. Yo no he conocido hasta la fecha ninguna persona que cuando yo haya trabajado con ella siga con el bloqueo. Usted o tiene talento o no tiene talento. Si no tiene talento, va a estar bloqueado toda su vida, señor. Esto no es lo suyo. Sí. Si usted tiene las habilidades... Puede tener miedo, depende de... Eso ya es otra cosa. Entonces vamos a trabajar el miedo. El miedo a la página en blanco, ¿no? Se dice. Sí. Es verdad que no, porque te subestimas, a lo mejor, porque crees que no eres capaz, claro. Ya estamos entrando ya en un tema psicológico también, un tema de autoestima. Yo no tengo por qué sentir miedo ante una página en blanco. Yo que vengan una, 2, 3, 4, 5, 6, y cuando me siento ante una página en blanco y no tengo ninguna idea, yo no me deprimo, yo no digo estoy bloqueado. Yo utilizo mis técnicas para, este no es el momento para escribir. Realmente escribir muchas veces es una pulsión interna. Tenemos que aprender a conectar con esa pulsión interna. O sea, por ahí se puede hablar mucho. Esto es un debate que va siempre. Pero hay que distinguir entre escribir narrativa, novela, y la novela también es pulsión interna, en buena parte, pero también es trabajo. O sea, hay que ponerse, aunque no se sienta ese impulso. Bueno, sí, hay un gran... decía aquel que la inspiración te pilla trabajando, ¿no? O sea, sin embargo, la poesía, yo escribo poesía también, la poesía sí que, por lo menos para mí, porque hay gente que escribe todos los días y luego resulta lo que resulta, eso sí que es una pulsión, ¿no? La poesía es un parto, llega un momento en que vas gestando y tienes que escribirlo. Tienes que escribirlo. Sí, también es así. El oficio también es importante, como bien ha dicho narrativa, Andrés. Es importante. No, yo soy de narrativa principalmente. Yo lo que escribo es novela, cuento y ya principalmente novela, que es lo que me gusta a mí.
Entonces sí hay que tener cierto oficio, sí hay que sentarse todos los días a escribir. Eso es importante, parece una tontería, pero esa Sí, disciplina, es verdad que te vienen ideas. Si te pones a ello, te vienen ideas. efectivamente, y además Aunque ya, sea solo para repasar lo que ya has escrito, hay que sentarse todos los días y te vienen cosas. y ahí entra ya el factor de cuando uno, Si has escrito sobre una cosa que te sale muy visceral, una pulsión que decíais vosotros, yo no estoy de acuerdo con la palabra pulsión, pero bueno, es verdad que lo lees y te apetece ponerte a escribir, porque conectas con el deseo que tienes de ver la historia. Es como que te acerca a un objeto de deseo. esa, Entonces, esa es una de eso las, da ganas de escribir. esa es una de las técnicas que planteaba Hemingway, que es muy útil para evitar el famoso bloqueo. Oiga, deje de escribir cuando usted llegue a un fragmento en el que usted sabe lo que va a seguir pasando y usted está motivado. Usted corta ahí, usted corta y al día siguiente cuando usted lea eso, usted se va a motivar y usted, todo ese contexto que usted crea cuando usted está redactando, va a venir otra vez. Lógicamente hay que tener un tiempo, ¿no? Un espacio de intimidad, pero los procesos transitan de este modo. Es muy efectivo eso que acaba de decir Fátima. Muy bien. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna otra duda, que ya estamos casi pasados ya, son las 9:06. Este taller ha sido un éxito hoy, me ha encantado trabajar con ustedes como siempre. Los que no hayan comprado el libro, por favor, apoyen a los artistas, apoyen a los escritores. Aquí estoy mostrando mucha información relevante que me debería de guardar yo, pero no, la comparto porque me encanta compartir lo que yo sé. Si tienen alguna duda, este es el momento de decirla. Patricia, Fátima, Una sí. cosa del libro. El libro en papel también en Amazon o en alguna librería. ¿Perdón? Sí, El libro eso. en papel también en Amazon o en alguna librería. No, el libro está en Amazon, pero los distribuidores ya lo pueden pedir. No sé muy bien cómo funciona, todavía no lo he visto, pero imagino que lo empezarán a pedir dentro de poco porque esto es muy nuevo todavía. Así que no te sé decir. Y no lo he movido tampoco en ese ámbito. Estoy experimentando ahora mismo con otras técnicas. Te diré dentro de un año más o menos, te diré, Fátima, mira, se puede hacer así o asado. Aquí somos los colegios de India. Yo creo que voy a hacerlo a través de una librería, más que nada porque me mudo y no tengo ubicación física estable. Ujú. ¿Diré referencias si tiene algún nombre la editorial o el ISBN? No, es de Amazon y Amazon tiene un convenio que todos los que le pidan, los libreros que le pidan ese libro, ellos lo sirven. Creo que va así. Y el mío está inscrito en ese programa que es internacional encima. Así que yo creo que sí, que si lo pides, ellos perfectamente tienen tienen como un espacio para trabajar con Amazon. Ten en cuenta que ese es el gigante a nivel internacional. O sea que si vamos a una librería nos lo pueden pedir. Sí, claro. Con Amazon, es que Amazon son los gigantes. Todavía ellos no han entrado en España realmente, pero en Estados Unidos ya tienen librerías físicas, los de Amazon, porque están destrozando a todo el mercado. Ya. Son muy buenos ellos. Yo Son unos angelitos. fui a pedir La ira de los elegidos aquí en Zaragoza Ajá. y no la tenían. No, pero claro, tienen que encargarlo. Tienen que encargarlo. No, que me dijeron que no, que solo Amazon y no podía ¿Ah, sí? escribir de ninguna otra manera. No sé si yo la ira de los elegidos la inscribí en el programa ese, pero lo confirmo mañana mismo porque me llama la Vale. atención. No estoy muy seguro de eso. Sé que este último sí está inscrito porque hay un programa y te da la opción. Si tú marcas la casillita, si mal no Sí. recuerdo, está como, sí, lo puedes comercializar con todo el mundo y tal. Si no la marcas, pues no. Entonces, Pues mañana voy a por la librería esta, por este de los 7 factores. yo lo voy a revisar de todas formas, ¿eh? Mañana por la mañana, porque ya hoy es muy tarde ya y estoy Sí, cansado, claro. pero mañana yo lo reviso y ya les confirmo ya. Pero de todas formas, Amazon está ahí y Amazon es maravilloso. Vale. O sea, llega muy rápido, llega en 2 días. Y además tiene un precio, son 10 euritos, 10,39. Yo creo que ahí está todo incluido, o 11 Eso euros. es lo de menos. Es que hay gente que no podemos. Yo no tengo tarjetas ni a corto plazo voy a tener, ni quiero tener.
Entonces, pues a veces pues me quedo así un poco, pero bueno, que me da igual. No quiero tener tarjeta y no la voy a tener. Ah, vale, entiendo. No, sí, yo tampoco uso tarjeta porque eso es una trampa diabólica para mí, que soy Por eso, cubano, por Dios. Es una trampa diabólica entre comisiones, no sé qué. No, por lo eso. juro, porque yo no estoy No, no. acostumbrado. Yo en Cuba no Pero hay para Amazon no hace falta Ah, bueno, que sí, que pídenla, es verdad. No me Sí, acuerdo, piden la tarjeta, sí. sí, piden la Pero tarjeta. piden la tarjeta para abonarte lo que se venda de tu libro. Claro, No, piden el número de cuenta, para eso es el número de la cuenta. Ah, es verdad, es el número de la cuenta. Bueno, Piden el yo número de tengo cuenta. ahí un libro de poemas y la verdad es que de vez en cuando me ingresan la sustanciosa cantidad de 1,46, ¿no? Y curiosamente Sí. viene de Japón, no sé por qué. Oye, eso es muy interesante, habría que investigar Pero eso. O sea, ¿veis quién te compra? cantidades ínfimas, ¿no? Y sí, te lo ingresan directamente en cuenta. Sí. Estupendo, chicos. Bueno, si no tenemos nada más que Bueno, pues decir, nada. no, nada. encantados por la asistencia vuestra. La semana que viene vamos a trabajar caracterizaciones y voy a ver qué otro ejercicio les cuelgo en la plataforma para trabajar y para interactuar. No están trabajando, chicos, tienen que trabajar, eso es importante. Aprovechenme ahora que estoy a tiempo completo para ustedes, ¿eh? Patricia, espero tus textos. He visto ya que has contestado un montón de cosas. Espero más textos todavía. Aquí realmente se aprende a escribir escribiendo, no hay otra, ¿eh? Esos que dicen que en 2 meses vas a aprender, eso es mentira. Eso no es así. Se aprende trabajando y trabajando y trabajando. Y luego conociendo un poquito de técnica e investigando. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima. Gracias por estar aquí. Y bueno, Muchas gracias. hasta Muchas la otra. gracias. Hasta la semana que viene. Adiós, buenas noches. Chao, chao, chao. Chao. Buenas noches, gracias. Adiós.